Cuando de inmediato presento al ministro Carlos Montes, ministro de la Vivienda, que está con nosotros para conversar esta mañana un montón de temas aquí en el estudio. ¿Cómo le va, ministro? Muy bien, Juan Manuel, aquí estamos. Bien cerquita el micrófono, porque mientras más fuerte la voz, mejor lo escucha. Ahí está, perfecto. Oiga, un listado bien importante de temas, y así como para sincerar la pauta, del caso convenio vamos a hablar al final, porque si no uno se queda pegado, digamos, en lo que parece que es súper como contingente o atractivo periodísticamente, pero a veces no necesariamente es lo que a la gente más le interesa. Creo que hay un montón de desafíos en materia de vivienda. Voy a partir por un tema que también es contingente, ministro, que tiene que ver con una de las tantas aristas el caso de este exteniente venezolano que aparece enterrado en una toma en Maipú. Me gustaría que habláramos un poquitito primero de eso, para luego mirar después la reconstrucción en Valparaíso, y hablemos también del desafío de las 260.000 viviendas comprometidas en este gobierno. Pero sabemos que también es un desafío bien importante el saber que existen tomas y de la manera en que hoy día están operando esas tomas, porque de alguna manera reflejan la necesidad imperiosa de viviendas. No son simplemente personas que deciden ocupar un terreno porque sí, porque lo vieron atractivo. Le pido primero una evaluación general de esa realidad que está viviendo nuestro país, porque no son pocas las tomas que tenemos hoy en Chile. Sí, la cifra que tenemos es de 1.400 y más de 100.000 familias. Esto es producto... Primero, hay que preguntarse muy a fondo por qué se produjo esto. En el periodo que Chile más creció, se provocó un fuerte déficit, y ese déficit es el que produce las tomas. En la base de las tomas está el déficit. Que es una pregunta bien profunda. ¿Por qué cuando Chile estaba en su mejor momento, al mismo tiempo no fuimos capaces de generar las viviendas necesarias? Y claro, y se generaron viviendas de un alto valor. O sea, otra gente producía vivienda y tenía viviendas de un inmenso valor. Eso tiene que ver con varios factores, pero esto no es un problema de Chile nomás. Esto está bastante extendido. Estados Unidos tiene un déficit equivalente al nuestro. Así es. Y todo esto es producto por la especulación con el suelo, fundamentalmente. Porque se escapa el suelo a todo y sube mucho todo y deja fuera de mercado. Acá en Chile el déficit se provocó primero en las grandes ciudades. Santiago, Valparaíso, Concepción. Ahí partió despegando. Hubo tema de las políticas que no se adecuaron suficientemente a eso, y también, en fin, yo creo que la desigualdad del país se refleja, entre otras cosas, en esto, en este déficit. La vida en las tomas es una vida muy difícil de las familias. Las 1.400 son diferentes, no son iguales todas. Hay viviendas más tradicionales, más como fueron siempre. Hay otras viviendas donde se ha dado una mezcla de algunas personas de no buen vivir en el extranjero que llegan a vivir ahí y que se transforman de alguna forma en refugio del crimen organizado. Esto que se reflejó el otro día es que son refugios. Que es básicamente lo que uno podría interpretar está ocurriendo al menos en una parte de la toma que hay en Maipú, ¿no? Sí, por supuesto. Claro. No, eso es parte. Y en Maipú hay otra toma que tienen incluso actividad de baile, de casino, de discoteca y cosas por el estilo. Muchas cosas así. Y eso hace que sea un lugar controlado por la delincuencia y se transforma en un lugar protegido para las bandas. O sea, por mucho que ellos, incluso los jefes de eso no vivan ahí, pero es un lugar de operación, de ciertas operaciones. Hemos visto que en varios de ellos, pero no en todos, por esto no se puede generalizar, hay armas. En fin, hay distintas cuestiones complicadas. Hace un tiempo le entregamos un informe de esto a Interior, porque una tarea de Interior, ver qué hacemos, no es fácil. O sea, en ese tiempo proponíamos que hubiera una campaña para evitar que hubiera armas, porque las armas generan una dificultad incluso de organización en el interior, porque los que tienen armas mandan. Entonces, exacto. Y no con una presencia activa, no por desidia, sino que por el funcionamiento propio de las tomas del Estado, que podría permitir tratar de controlar un poco mejor eso, claro. Efectivamente, ese es el problema en definitiva, de que está la cantidad de tomas, sobre todo concentrado en 5 regiones, porque ahí en 5 regiones está el 75% de las tomas, de las familias que viven en esta situación difícil. Bueno, yo puedo hablar de todos los riesgos, problemas, pero también puedo hablar de unas tomas que son realmente un nivel de organización y de seriedad de los dirigentes que han influido. Hay una escuela peruana de dirigentes que es bien singular, ¿eh? O sea, uno toma el campamento de los Arenales, por ejemplo. Han sacado hasta libros los dirigentes. Los Arenales se llama el libro, que vale mucho la pena leer. Y después hay otro que incluso ellos han trazado las calles respondiendo a las normas legales. Tienen listo por dónde tienen que entrar los servicios. O sea, nuestro problema es cómo formalizamos eso, porque el suelo ya es del Estado. ¿Cómo formalizamos? Porque la idea nuestra, en ese que lleva muchos años, es erradicar, o sea, que transformar en un barrio de Antofagasta, en este caso, esa toma. Y hay otros casos también así, en el caso
Viña del Mar, el campamento Manuel histórico, ese tiene 30 años más o menos, Manuel Busto, que hoy día tuvo bastante daño, 288 familias, viviendas, digamos, que fueron destruidas por el fuego. Bueno, y en eso ahí hay 25 comités, muy buena organización, muy buenos dirigentes. Ahí el Estado ha sido muy lento para reaccionar. Ministro, solamente para despejarlo, ¿tenemos alguna idea? Porque yo sé que catastrar esto, si bien se puede hacer un esfuerzo, no es del todo preciso, pero más o menos de cuántas familias, de estas 100.000 familias, o al menos cuántas tomas, son más bien tomas que corresponden a población extranjera o migrante. Las cifras, hay distintas cifras, porque es bien desigual a lo largo del país, hay lugares donde no hay extranjeros, pero hablamos de un 30% más o menos. Perfecto. Un 30%. Esto, hay periodos que subió bastante y después se dejó de subir la cantidad de extranjeros. Y es distinto donde hay venezolanos, colombianos, cada uno marca su sello, tiene su propia fuerza. Y ellos han aprendido a aprovechar las condiciones de Chile. Entonces algunos incluso postulan a vivienda, pocos, no son todos, postulan todo el tiempo que hay que postular, los 5 años, hacen todo el proceso, después tienen la vivienda y se van, y la tratan de vender, y se van con una puerta, y eso estamos viendo cómo enfrentarlo. Ahora, ministro, la manera de regular esto no pasa solo por la erradicación de las tomas, sino que ver dónde ubicar a esas familias. Hemos visto al alcalde de Maipú que ha pedido insistentemente el que lo ayuden, dice que no tenemos las facultades, incluso las herramientas legales como para poder despejar lo que está ocurriendo en su comuna. Y al mismo tiempo, a pesar de que ya hay un problema delictual, porque se concentra una parte de delincuencia, de incivilidades, como las describía él, al mismo tiempo uno se pregunta, bueno, ¿qué se hace si es que en caso de que se pueda desalojar o desocupar esa toma, qué se hace con esa familia? No, en eso nosotros sabemos que el tema de las tomas de varios gobiernos, de varios años, pensar en una perspectiva de corto plazo, eso no... hay que tener una producción de más vivienda en el país para que menos gente tenga que llegar ahí. Hay gente ahora que está llegando a las tomas porque no tiene ingresos como para mantener una vivienda, va a pagar los servicios, va a pagar todo. Eso también es una vertiente desde la cual van llegando familias que no tienen eso. ¿Qué se hace con eso? Paralelamente nosotros tenemos la postulación por el canal que tenemos. Incluso en Maipú hay un conjunto ahí que tiene que construirse, le recordaría al alcalde, que tiene que ver con un conjunto de medidas locales. Uh-huh. Eso no sirve para este campamento específico, pero para otros campamentos, y va demostrándose que hay una cierta política pública. Eso ha andado lento. ¿Por qué? ¿Por qué ha andado lento? Porque ahí van 3 campamentos, en eso más un conjunto de familias que están postulando regularmente. Siempre se topa con detalles técnicos, que es una zona que requiere un estudio de suelo de otras características. O sea, siempre aparecen, y es desesperante, porque si tuviéramos eso más despejado del comienzo, como costó comprar ese terreno, para su traslado, en fin, lleno, o sea... Le puedo decir, en el caso de Manuel Busto, que lo conozco más, los obstáculos, ahí los obstáculos fueron de las normas, que colisionaban unas normas con otras. Entonces nosotros pedimos facultades cuando hubiera colisión de normas, que hubiera un conjunto de ministros que pudieran resolver. ¿Cómo qué normas chocan unas con otras? Ahí el problema se nos ha provocado en el del Linde Sur, donde hay una zona de riesgo, pero también hay una zona que era poco claro quién era el propietario, si era el Estado o era un privado. Y si el Estado propietario no puede expropiar, porque es de él, y nosotros lo hemos expropiado en cualquier otra circunstancia, no se puede expropiar. Y además chocaban, fíjese que solo para los servicios ahí, hasta hace poco tenían que ir secuencialmente, primero el alcantarillado, el agua, sí, después la luz, después el pavimento. Y un privado en cualquier urbanización hace todo de una sola vez, todo simultáneamente, que es lo más racional. Ahora logramos convencer al Ministerio de Desarrollo Social que había que hacerlo simultáneamente y nos da la autorización para todo. Esto recién, o sea, no. Entonces, eso retrasó mucho tiempo las cosas. Cada una de esas cuestiones, el Estado no está en condiciones de responder con la rapidez que se quiere. Esto estoy hablando de aquellos de erradicación, porque nosotros creemos de que el total son como 300, alrededor de 300, un poco más, que son de erradicación en los lugares donde están nuevos barrios para la ciudad, que hay que construirla con los municipios. Hay 2 temas adicionales también respecto a las tomas que figuran permanentemente en el debate y en la discusión. Uno, ministro, es que se suele decir, y me gustaría saber cuánto de mito y cuánto de realidad hay en esto, de que hay algunos privados que facilitan las tomas para luego hacer el intento de venderle al Estado el terreno. ¿Cierto o falso?
No, es así en algunos casos, y en algunos casos la forma de facilitarlo por parte del privado es no cuidarlo, o sea, es no tener las medidas para que eso no ocurra y reaccionar inmediatamente apenas ocurre. Hay casos y que hoy día nos presionan a nosotros y aliados con la familia diciéndolo, cómprelo, incluso fijando el precio. Y nosotros seguimos una prioridad de acuerdo al análisis, eso es lo que vamos haciendo, de la prioridad y todo, y no por la presión, pero ahí hay un tema. Quiero decir una cosa, Juan Manuel. Si uno mira América Latina, la forma de construir la ciudad está muy ligada a estos asentamientos irregulares. Eso es propio de América Latina. Chile tiene ciertas comunes y ciertas etapas de la historia que así también ha sido. Y surgieron así, claro. La Florida, por ejemplo. La Florida tiene una parte que se desarrolló así. En Chile, donde hay una cultura más fuerte en esa misma dirección de América Latina, es Valparaíso, la región. Hay una historia que viene, y si uno mira el plano y si mira cómo se configuraron los distintos sectores, hay una muy fuerte presencia de esa forma de entender las cosas, de esa cultura, que no es igual a Santiago, por ejemplo. En Santiago hubo toma aquí en Santa Isabel, hubo toma en distintas etapas, en distintos momentos, todo el borde norte del Mapocho también en su época. Así se hicieron. Y eso tiene que ver a que la política pública y las condiciones de la familia no les permiten acceder vía mercado a la vivienda, porque tienen precios cada vez más altos, que es otra cosa bastante compleja. Pero yo creo que si cumplimos la meta de las 260.000, si fortalecemos el canal regular de postulación y si tenemos una perspectiva de mediano y largo plazo para enfrentar esto, yo creo que podríamos llegar a regularizar la situación en unos 2 o 3 gobiernos. Ya, y la otra cosa que se ha planteado en varias oportunidades, que el crimen organizado también, ministro, ha participado activamente en la toma de algunos de estos terrenos para luego, en el fondo, venderlos, lo pongo así entre comillas, porque no los pueden vender legalmente, pero o arrendarle pedazos de ese terreno de la toma a familias que están desesperadas por instalarse en algún lugar. ¿Cuánto también del crimen organizado hoy día podría tener responsabilidad en esta realidad que usted está describiendo? Si entendemos por crimen organizado las bandas más constituidas, yo no conozco casos así, pero conozco muchos casos de señores que son intermediarios y son delincuentes que están traficando con suelos. Entonces, algunos que le ofrecían los suelos a los migrantes cuando venían atravesando la frontera. Y al lado de acá le decían, le vendemos en 2 millones un terreno en tal lugar. Y la gente se subía al bus, porque había micros que trasladaban a la familia. Y llegaba acá a Lampa, por ejemplo, y llegaba a una zona que se llama Lamparaíso. Varias de las familias llegaron ahí habiendo pagado 2 millones, hasta 7 millones hemos sabido de casos que nos han relatado que les cobran a ellos. Y después les ofrecen protección en algunos sectores, para que llegue el agua, para entrar y salir. Perfecto. O sea, sin dudas, no quiero generalizar. Estos son casos, no es ni mucho menos la mayoría. Pero hay casos en que hay traficantes de suelo que llevan a los extranjeros que vienen de una realidad que eso es lo normal en su país. Entonces lo compran ingenuamente y llegan a un lugar sin ningún servicio, sin nada. Eso se detuvo fuertemente cuando se terminó la migración, que la entrada casi libre de los extranjeros. Eso se paró ya hace más de un año, ¿no? Ese flujo. Ministro, usted tiene el desafío por delante, y no es un desafío menor, de 260.000 viviendas, ¿no? Y usted en estos días ha estado comentando en cuánto avance vamos, podemos recordar esa cifra también. Pero 260.000 es un número alto, considerando que construir viviendas, digamos, no es un menester, digamos, rápido. Toma su tiempo por distintas cosas, que van desde las etapas procedimentales de permiso hasta la edificación propia, que también requiere de su tiempo, ¿no? ¿Cómo vamos en ese esmero? Mire, nosotros creemos que estamos en línea con los objetivos, vamos a cumplir el objetivo, estamos en condiciones de cumplirlo y hay ciertas dificultades que se pueden atravesar en el camino. De la meta de las 260.000, hoy ya tenemos entregadas 105.000, tenemos en obra 120.000 y tenemos 82.000 que están en condiciones de empezar porque tienen el financiamiento y tienen el proyecto, por decirlo así. ¿Que demoran cuánto en promedio en construirse? Mire, aquí eso hay desde 3 años hasta hemos ido cortando en otros casos un poco menos de 2 años. Yo he conocido un conjunto que construyeron en 9 meses. He hablado con los extranjeros que llegan acá a las empresas, los dueños, por ejemplo, de SACIR, y les preguntaban en un encuentro cuánto se demora en España, a otro lado, construir conjuntos, es cerca de 1 año. Nosotros estamos más largos que... Todavía podemos acortar el tiempo de construcción. No es solo la permisología, es también la manera de organizar el proceso para acortar el proceso. ¿Qué es lo que hace largo el proceso? Porque uno lo primero que piensa es la permisología, pero no necesariamente solo eso. ¿Qué alarga el proceso más de lo conveniente o más de lo que uno esperaría?
La permisología es bien importante porque a veces, bueno, si llega a haber algo con el Consejo de Monumentos Nacionales, eso es muy largo, aunque se está viendo cómo acortarlo eso. Las direcciones de obra municipal en algunas comunas son particularmente lentas y se demoran los trámites más lo que deben. Hemos acortado el trámite de permiso para el transporte, para la vialidad, hemos acortado para varias cosas los permisos. De repente, quiero decirle que son situaciones, una empresa eléctrica aquí en la región metropolitana, hacer la conexión se demora 6 meses. ¿Se da cuenta? Y 6 meses que las casas están listas. O sea, bueno, esos son lo que se llama permisología, no es todo el Estado, también con privado, y en el caso del Estado se ha ido recortando. En la obra misma nosotros estamos investigando eso y conversándolo con las propias empresas, que tiene algo que ver con la productividad, tiene que ver con la organización de las empresas. Y cada día les pedimos que reestudien. Hay un sistema que es en línea, que es el BIM, un sistema que permite seguir el proceso en todas sus etapas. Exacto. Entonces... que es bastante útil porque a uno le permite identificar ahí dónde están esas demoras. No todas las empresas operan con BIM. A veces hay empresas que tienen demasiados contratos y el equipo lo reparten entre varios, me refiero a los técnicos, entre varios proyectos. Hubo periodos en que les costaba encontrar trabajadores, no es el caso porque hoy día la producción de viviendas con apoyo público va subiendo, no ha parado nunca, sigue sostenidamente subiendo. En el caso de la producción de viviendas puramente privada, eso está decaída, ¿no? Entonces hay más personas dispuestas a trabajar. Este es un tema que tenemos que tecnológicamente, productivamente mejorar mucho, y siempre le decimos a las empresas: ayúdenos a repensar esto. Hay empresas bastante más ejecutivas y rápidas y que tienen muy buenas empresas también. ¿Cómo vamos en la etapa del desafío que además se le viene adicionalmente encima, ministro? Le han tocado hartos desafíos, ministro, ya vamos a hablar de otros más, pero porque Valparaíso se convierte en una tragedia, la peor sin duda después del terremoto, en la que también lo desafía a usted, ¿no? A tener que reconstruir y de manera rápida. Son personas que de golpe quedan sin un lugar donde vivir. Entiendo que han avanzado en la entrega de los primeros subsidios. Me gustaría que habláramos un poquitito de lo que está pasando también en la quinta región. Muy bien. Porque estamos, recién un mes y ¿qué? Un mes, mire, 35 días. Ana, hay muchas familias viviendo muy, muy mal. La emergencia, o sea, las condiciones actuales de habitabilidad, de vida, porque en muchos casos en carpa, y usted comprende que con niños en una carpa, y dónde guardan la ropa, qué hacen al salir en la mañana, dónde toman desayuno. La vida es muy difícil para muchas familias, no todo igual, otros se trasladan a casa de familiares, distintas realidades. Bueno, el Estado tiene que responder lo antes posible a la emergencia, está tratando esta vivienda que se llama emergencia. Y en esto... En fin, se quiso subir mucho el estándar de la vivienda de emergencia, y eso hace que sea más lento ponerlo, que tenga un baño, que tenga un estanque. Es poner el estanque en el caso del sur era un tremendo problema, llegar al campo a una vivienda que había que ponerle el sistema de evacuación de agua servida. Bueno, en el caso nuestro acá estamos tratando de acortar al máximo los tiempos. Hemos subdividido las 3 comunas afectadas, o sea, Viña, Quilpué y Villa Alemana. Viña en 10 áreas de intervención, Villa Alemana en una sola, porque está muy disperso, pero lo hemos agrupado en una sola, y en el caso de Quilpué en 6. En cada una de estas áreas hay un equipo que coordina lo que se hace ahí en 3 dimensiones principales. Lo primero es tener una visión muy precisa del daño, porque no es fácil. Nosotros lo hemos hecho esta vez con drones. Entiendo que eso le hace con drones. Antes se hacía presencial y demoraba 2 o 3 meses. Ahora lo hicimos con drones, lo tuvimos muy rápido, y solo fuimos presencial cuando había dudas. Bueno, en eso se está construyendo. Ayer, ¿qué es lo que ocurrió ayer? Que en un lugar, que en Manuel Bustos se entregaron 80 subsidios, empezamos con las máquinas ahí a construir 4 viviendas industrializadas, de tal forma que las personas pudieran verla, valorarla, ver los pros y los contras de la vivienda industrializada, que es más rápido, y a su vez apoyar y fortalecer la autoconstrucción. Ayer fue un grupo de profesionales, de arquitectos de Santiago, del Ministerio de Santiago, a asesorar en el diseño, en el dibujo de la vivienda, en el plano de la vivienda, que es clave para tener una vivienda que termina regularizándose y se puede postular a fondos públicos y a su vez inscribir en la Dirección de Obras Municipales para todos los efectos históricos del futuro. Y eso empezamos. Ayer empezamos en eso. Tenemos que mantener un ritmo. Además de eso vamos a construir, y tenemos 5 terrenos en los alrededores que vamos a construir algunas viviendas para aquellas familias que no pueden seguir viviendo donde estaban, que hay una parte que está en zonas de riesgo. Y tuvimos también... Que ese es un problema porque suelen volver hacia ese mismo lugar también. Es una realidad que la hemos visto tantas veces. Tenemos la decisión de que el sector público no va a hacer ninguna construcción
construcción de viviendas en zonas de riesgo. Eso claramente, y es por eso que simultáneamente vamos a iniciar ahora la construcción de viviendas. Tenemos los terrenos, están diseñándose los proyectos para tener una alternativa, porque aquí hay un tema de alternativas también, para las familias que llevan mucho tiempo, que tienen muchas condiciones, pero que están en zonas de... La zona de riesgo es uno de los problemas, Juan Manuel. Determinar cuáles son las zonas de riesgo. Yo no soy ningún especialista en incendios, ni en quebradas, ni en fuego, pero aquí hay situaciones bien impresionantes, porque el fuego se acumuló en algunas quebradas y era expulsado para afuera el fuego. O sea, el riesgo no estaba en las viviendas inmediatamente alrededor, sino que bastante más lejos. Si uno mira todo lo que ocurrió con el Jardín Botánico, que fue una manera también, saltó el fuego allá y de ahí a las viviendas de los alrededores. Yo le preguntaba a especialistas, esto no estaba como previsto que podía ser así, ¿no? Es una cosa, porque me explicaba que en la quebrada se va consumiendo el oxígeno y el fuego va creciendo y llega un punto que salta para cualquier lado. Bueno, eso son cosas que los especialistas tienen que determinar para saber muy bien cuál es la real zona de riesgo. Nosotros, toda la relación entre lo rural y lo urbano está muy ambiguo, por eso que esta ley que se discuta, lo más importante de esta ley es cómo se regula el interfaz, el espacio que hay entre las zonas forestales y la ciudad. A mí me tocó estar cuando fue los incendios en Biobío, que llegamos a estar a 300 metros de Coronel para que entrara el fuego a Coronel completo. O sea, y se logró detener ahí por una serie de personas muy especializadas. Bueno, pero ahora la experiencia de acá hay que determinarlo muy bien. Entonces nosotros juntos construir en las zonas que están más seguras, que sabemos que no son de riesgo, hay que ir determinando con mucha claridad los bordes y además sistemas de evacuación, porque aquí una de las cosas, la tragedia en muchos casos fue porque no había cómo salir. La cantidad de gente que sufrió todo adentro de un auto, de gente que murió en el auto, o una señora que me contaban que tenía que bajar una silla de ruedas por una zona de escala que era realmente difícil. En fin, hay conjunto de vivencia del incendio que hay que considerarla para la forma de urbanizar y la forma de reconstruir. Antes que se nos vaya el tiempo, ministro, la última pregunta sobre el caso de Democracia Viva. El ex seremi del Ministerio en Antofagasta, Carlos Contreras, volvió a decir que el gobierno estaba al tanto del caso antes de que fuera dado a conocer de manera pública. Ya sabemos cuál ha sido su respuesta, pero me gustaría saber a usted qué le pasa cuando escucha una declaración como esta, en la que intenta arrastrar al gobierno en su conjunto respecto de esto, que evidentemente es una irregularidad y habrá que determinar por parte de la justicia cuán profundo es el ilícito cometido aquí. Bueno, el ilícito sería no haber hecho la denuncia anticipadamente, ¿no? Aquí hay una versión de él que tiene que terminar de comprobarse. Si ¿qué informe? Yo vi el informe que le llegó a la subsecretaria, lo vi ahora, después de esto, y un informe que de ninguna manera llevaba a pensar que había conflicto de interés, posibilidad de delito, posibilidad de fraude al fisco. No daba, al contrario, era como regular. Entonces también eso puede que quien lo recibió haya considerado que no era algo de la gravedad que hoy día se ve, porque la gravedad, esto ocurrió antes, no es primera vez que ocurre en esto. Son personas que creen que pueden acumular poder en el Estado y usan un cierto recurso para contratar a cierta gente que influye, y entiendo que por ahí va bastante la investigación. A nosotros nos ha permitido todo este caso a poner en evidencia que la relación global con las fundaciones era un problema, porque el modelo que aplicábamos institucional era el mismo de los municipios, de un organismo público. Claro. Y eso lo heredamos del 2019, venía desde antes. Con las dificultades propias de, sin embargo, poder tener un control más preciso. Efectivamente, con esas dificultades y con la falta de rigor que el sector público hay que tenerlo, tienen que tenerlo, aunque no siempre lo cumplen. Bueno, y en eso hemos estado haciendo todos los cambios del caso, pero tenemos otras situaciones dentro, otras situaciones que no fue por un vínculo político, sino que era por personas que querían acumular más recursos. Entonces hicieron, hay varios proyectos que todavía las fundaciones no nos rinden. Todavía no nos rinden, y está todo en el Consejo de Defensa del Estado, pero la verdad es que nosotros suponíamos que eran fundaciones serias y que tenían que cumplir. O sea, en el caso de O'Higgins, que tenemos 3 casos fuertes, hay Arquiduc, RIC y en Red, que son 3 fundaciones, no nos han rendido, no han hecho lo que tenían que hacer, no han cumplido los compromisos. Ahora, pero por una incapacidad profesional, o porque más bien pareciera ser una fundación que se creó con un fin distinto al objetivo real. Mire, las dos cosas pueden ser, pero la verdad que quienes no lo pensaron así creyeron que este era un sistema que se podía hacer cualquier cosa. A partir del caso de Democracia Viva se destapó otros casos. El grueso de los 19.000 millones que son los que están en juego en esto, el grueso está recuperado o se ha aplicado en proyectos. Aquí también falló el Estado en los sistemas de control de avance de obra. Eso es una cosa que es seria. No es fácil controlar una charla de formación de personas para... Obvio. ¿Cómo uno lo supervisa? Tendría que estar en cada una de las charlas. Es muy difícil.
difícil. Y después algunas construcciones, algunas obras se comprometieron a una cosa, hicieron otra. Y eso no es que estuviera mal lo que hicieron, pero no lo regularizaron. Entonces la Contraloría dice, bueno, ¿cómo es esto? Aquí el convenio era para hacer esto y ahora en la realidad me encuentro con esta otra cosa. Y son cuestiones de esa naturaleza que era un descontrol que había en el sistema. Por último, ministro, en algún momento hubo un evidente intento de arrastrarlo usted, digamos, en la responsabilidad. Y cuando digo un evidente intento es de algunas figuras dentro de estas fundaciones, pero que corresponden a Revolución Democrática. ¿Cuán desilusionado queda usted de este sector político nuevo con el que usted, digamos, acepta trabajar y poner sus cualidades políticas y al mismo tiempo verse involucrado y salpicado de alguna manera, incluso un poco abollado? ¿Cuánto lo desilusiona a usted eso? O sea, abollado de todas maneras, pero lo que pasa es lo siguiente, de que mi compromiso era con el presidente Boric en términos de las 260.000 viviendas. Esto no lo esperábamos, nosotros no nos sorprendió absolutamente, no solo a mí, ayer teníamos jornada sobre probidad en el Ministerio Nacional, una jornada para volver a revisar qué ocurrió ahí, quién falló, con los principios, la organización. Bueno, y la verdad que a mí me sorprendió, personas que no me imaginaba. Yo al Seremi lo conocí, una persona bastante honorable en el trabajo, sistemático, así era la impresión que tenía. Entonces, después que se genere esto, algo que nos sorprende, la profundidad y el carácter tendrá que revisarse. Y en el resto de las fundaciones también ahí no está metido necesariamente la misma entidad política. A mí me afecta, pero yo tuve la opción, el dilema en el fondo, al comienzo de decir, bueno, sigo en esto, no digo que aquí aparece algo. Y yo opté por seguir por un compromiso con la vivienda de tantas familias y tratar de enfrentarla, y también el compromiso con el presidente y con el gobierno. Ha sido duro porque no esperaba enfrentar una cosa así, no la esperaba. Que me haya abollado esto en mi prestigio, bueno, eso es parte de la vida, además, creo que a mí me influye que yo conocí otros casos parecidos. No es el primer caso en los años que yo he sido parlamentario. Incluso muy tempranamente, en la vuelta a la democracia, hubo otras personas jóvenes también que dijeron aquí tenemos que acumular poder y tenemos que hacer política, influir, y empezaron a tomar medidas que no eran propias de las normas públicas. Y se salían de las normas, y bueno, ahí en ese tiempo se los vio y se los sacó a todos inmediatamente. Bueno, aquí esto es doloroso, creo que hay que discutirlo, creo que todos los que cayeron en esto de una u otra manera tienen que repensarlo. El Estado es algo al servicio de todo. Esto afecta a la democracia, porque afecta a la confianza en las instituciones y afecta a los sectores más bajos de ingresos, porque estos son recursos de políticas públicas, claro, de programas públicos. Entonces es fundamental tener mucho más conciencia y perfeccionar todos los mecanismos. No es el única área de riesgo. Nosotros estamos determinando toda la área de riesgo en nuestro propio ministerio, porque pueden ocurrir situaciones porque hay gente que no tiene la visión. El ministro de Vivienda, Carlos Montes, conversando esta mañana con nosotros. Ministro, muchas gracias por venir al estudio de Infinita. Muchas gracias, Juan Manuel. Un abrazo. Gracias, ministro. 8:37.